esposa, dijo que iba al gimnasio. Pero estaba sudando con su entrenador en un hotel. Encontré sus mensajes y le entregué los papeles de divorcio con una sonrisa. Título: Mi esposa, 32F, me engañó después de 8 años juntos. Ya ni siquiera la reconozco. Parte 1, el comienzo del fin, introducción. Hola Reddit, cuenta Trovavai por razones obvias. Nunca pensé que sería uno de esos tipos que publica aquí, pero aquí estamos. He estado casado con mi esposa, Clyde, por 6 años, llevamos 8 juntos. Durante la mayor parte de ese tiempo, pensé que teníamos algo sólido. No éramos esa pareja molesta y perfecta, pero nos reíamos mucho, nos comunicábamos bien, o eso creía, y realmente disfrutábamos de la compañía del otro. Ella era mi mejor amiga. Sé que todos dicen eso, pero en nuestro caso era verdad. Era la primera persona a la que quería contarle buenas noticias y a quien acudía cuando la vida apestaba. La apoyé en sus cambios de carrera, en el drama familiar, incluso en su intento ridículo de empezar un canal de YouTube como influencer que duró como 2 meses antes de que se rindiera. Nunca la juzgué. Creía en ella. Pero algo cambió hace como 6 meses. Y al principio no lo noté, porque fue algo sutil. Esa es la peor parte. No te despiertas una mañana y te das cuenta de que tu esposa se está acostando con alguien más. Es como una podredumbre lenta. De esas que no notas hasta que todo se está desmoronando. Empezó a ir más al gimnasio. Al principio, me sentí orgulloso de que estuviera motivada. Pero rápidamente se volvió una obsesión. Entrenaba 2 veces al día, compró lencería nueva que no usaba conmigo, se maquillaba para ir a sudarla al gimnasio. Luego vino el secretismo con el teléfono, boca abajo, nueva contraseña. Se lo llevaba al baño, se reía de mensajes que nunca me mostraba. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que estaba siendo controlador. Que ella merecía privacidad y que yo estaba actuando inseguro. Gaslighting nivel 101. Me lo creí, al principio. Me dije que estaba siendo paranoico. Que solo necesitaba espacio. Pero la verdad no se queda enterrada por mucho tiempo. Parte 2. Las señales que ignoré. Mirando hacia atrás, es como ver una película de terror y gritarle al tipo que no baje al sótano, pero tú eres ese tipo, y aún así bajas las escaleras como un idiota. Hubo muchas señales pequeñas. Cosas que no parecían lo suficientemente grandes como para hacer un escándalo, pero que poco a poco iban desgastando mi instinto. Como que de repente tenía reuniones tarde en el trabajo, aunque trabaja en marketing y siempre presumía de lo relajada que era su oficina. O como empezó a bloquear su teléfono cuando antes lo dejaba tirado por la casa como si nada. Una noche, llegó a casa casi a medianoche. Le pregunté dónde había estado y me dijo que su equipo salió a tomar algo. Le pregunté por qué no me avisó, y me soltó no sabía que necesitaba tu permiso para vivir mi vida. Sí. Esa dolió. Y de nuevo, le pedí perdón por exagerar. Porque cuando amas a alguien, le buscas excusas. Pensé que era por el estrés. Tal vez no estaba siendo lo suficientemente comprensivo. Tal vez el problema era yo. La intimidad también empezó a secarse. Siempre tenía una excusa. Cansancio, cólicos, mal día, estrés, no me siento sexy. Al principio lo respeté, claro que sí. Pero llegó un punto en el que ni siquiera podía recordar la última vez que ella me había deseado. ¿La peor parte? Empezó a pelear por tonterías. Como cómo doblaba la ropa o qué serie escogía para ver juntos. Tensión constante. Sin calidez real. Dormía al lado de una extraña que aún usaba mi anillo. Mis amigos lo notaron. Incluso mi hermano bromeó. ¿Clyde está enojada contigo o qué? Ni te peló en la cena. Me reí. Pero por dentro, algo ya se estaba rompiendo. Parte 3. El descubrimiento. La verdad salió a la luz de la forma más estúpida imaginable. Siempre es así, ¿no? Era un martes cualquiera. Ella estaba en la regadera, y su celular se iluminó en la mesita de noche. No estaba tratando de espiarla.
Honestamente, había estado tratando de hacerme gaslighting a mí mismo para creer que no pasaba nada. Pero entonces apareció el nombre. Zack Berenjena Durazno. Sí. Con emojis y todo. Se me detuvo el corazón. Literal, podía escuchar los latidos retumbando en mis oídos. Me quedé viendo el nombre, esperando que la notificación desapareciera, como si tal vez lo hubiera imaginado. Luego apareció otro mensaje. La noche pasada fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Me quedé ahí, en shock. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la garganta. No sabía si llorar, lanzar el celular o seguir leyendo. Hice lo que haría cualquiera en ese estado, abrí los mensajes. Y santo infierno, ojalá no lo hubiera hecho. No era solo coqueteo. Ni siquiera era solo sexting. Eran cosas gráficas, explícitas, con lujo de detalles sobre lo que hicieron juntos, donde lo hicieron, como él la hacía sentirse viva otra vez. Al parecer, llevaba semanas viéndose con ese tipo. Tal vez más. Era un entrenador en su gimnasio. ¡Qué sorpresa! Le decía cosas como, me siento como una persona diferente contigo, y mi esposo no me entiende como tú. Mi esposo. Ni siquiera Mac. Solo mi esposo, como si yo fuera un obstáculo en su comedia romántica. Quería gritar. Quería sacarla de la regadera y aventarle el celular en la cara. Pero no lo hice. Me senté en la cama, temblando, viendo a esta persona que ya no conocía, que estaba en mi casa, en nuestro hogar, usando mi amor como fachada para toda esta vida paralela que estaba viviendo. Cuando salió del baño con la toalla, sonriendo como si nada hubiera pasado, por fin hablé. ¿Quién demonios es Zack? Y su sonrisa desapareció. Parte 4. La confrontación. Se quedó congelada. Completamente paralizada. Como venado en la carretera, apretando la toalla con más fuerza, con los ojos moviéndose de un lado a otro como si estuviera calculando cuánto sabía yo. Tenía su celular en la mano. Desbloqueado. Los mensajes de Zack aún abiertos. Ni siquiera intentó mentir al principio. Solo me miró, con la mandíbula ligeramente abierta. Luego me soltó el intento más patético de gaslighting que he escuchado en mi vida. ¿Por qué estás revisando mi celular? Me reí. Fue una risa fea, amarga, ahogada, que ni siquiera sentí como mía. Ya estaba más allá del punto de preocuparme por la privacidad. ¿En serio? Eso es lo primero que dices, no el hecho de que te has estado acostando con tu entrenador a mis espaldas. Me arrebató el celular y empezó a caminar hacia el baño, como si pudiera arreglarlo borrando todo. La seguí, con el corazón a mil, la furia a punto de estallar. No vas a borrar ni madres, Claire. Me has estado engañando. Solo admítelo. Ahí fue cuando empezaron las mentiras, todas torpes y desesperadas. No fue algo serio. Solo pasó un par de veces. Ya lo iba a terminar. Tú has estado muy distante últimamente. No fue algo que planeé. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo decía como si se hubiera tropezado y caído sobre su *ne. Y luego, como la cereza podrida del pastel, intentó voltearlo todo en mi contra. Ya no me hace sentir especial. Dijo eso. Después de que yo pagaba las cuentas, recogía su tiradero, la apoyé en cada estúpido cambio de carrera y cada etapa de encontrarse a sí misma. Después de que me quedaba en casa esperando mientras ella salía a ponerse en forma para Zack. Me quedé ahí, atónito. Mi esposa, esta mujer a la que he amado durante 8 malditos años, me estaba viendo como si yo fuera el problema. Como si ella fuera la víctima. Empezó a llorar. No esos sollozos reales y desgarradores, eran lágrimas de cocodrilo, las que aparecen cuando alguien quiere manipular la narrativa. Dijo que teníamos que hablarlo y que tal vez esto es un llamado de atención para nuestro matrimonio. Un llamado de atención. Sentí que me estaba volviendo loco. Parte 5. Las secuelas de esa noche. Después de la confrontación, todo se volvió extrañamente silencioso. Ella entró en modo de control de daños total, llorando, hablando rápido,
tratando de abrazarme, diciéndome que podíamos superarlo juntos. Ni siquiera podía mirarla. Me sentía como si estuviera parado en medio de una casa en llamas, y ella me ofreciera una manguera de jardín. Le dije que necesitaba espacio y salí. Solo me subí al coche y conduje. Sin plan. Sin destino. Solo adrenalina pura y el corazón hecho pedazos al volante. Terminé estacionado en un Walmart cualquiera a las 11:30 de la noche, con las manos aferradas al volante, tratando de no vomitar. No llamé a nadie. No podía. Me sentía demasiado avergonzado. Demasiado entumecido. ¿Cómo se explica algo así? Eventualmente, manejé de regreso a casa. Parte de mí esperaba que ya estuviera dormida, o que se hubiera ido. Pero no. Estaba sentada en el sillón, aún con la toalla puesta, como si estuviera esperando a que comenzara la escena correcta de una película. Se levantó cuando entré. ¿Podemos hablar?, preguntó, como si no acabara de volarle un agujero a mi vida. Le dije que no. Que no podía hablar con ella en ese momento. Me fui al cuarto de huéspedes y cerré la puerta con seguro. No dormí esa noche. Solo me quedé acostado, mirando al techo mientras los pedazos de nuestra vida se quebraban y desmoronaban en mi cabeza. Las vacaciones, las bromas internas, los hijos que alguna vez imaginamos. Todo se sentía falso ahora. Contaminado. Como a las 3 de la mañana, la escuché llorar al otro lado de la puerta. Susurrando mi nombre. No respondí. Ni siquiera podía llorar aún. Solo me sentía vacío. Como si alguien me hubiera dado un batazo en el pecho y no hubiera dejado nada atrás. El silencio entre nosotros a la mañana siguiente fue más ruidoso que cualquier pelea que hayamos tenido. Parte 6. Las mentiras no paraban. Al día siguiente, me senté en la mesa de la cocina, con la mirada vacía, tomando un café que no sabía a nada. Claire salió en silencio, como una niña esperando su castigo, con la misma bata que siempre usaba cuando quería verse tierna durante las peleas. Empezó a hablar como si no hubiera pasado nada. Como si pudiéramos seguir adelante así nomás. Dijo que ella tampoco había dormido. Que teníamos que ser adultos con esto. Que aún me amaba. Le pregunté directo, ¿desde cuándo está pasando esto? Y otra vez, mintió. Dijo que unas semanas. No le creí. Así que insistí. Fuerte. Ahí fue cuando admitió que había empezado hace 3 meses. Pero luego mencioné los mensajes, cosas que claramente insinuaban una conexión mucho más profunda, y de repente ya eran 6 meses. Iba cambiando la línea del tiempo como si fuera un maldito elige tu propia aventura. Y entonces dijo las palabras que nunca voy a olvidar. No significó nada. Me reí en su cara. No lo pude evitar. Le mandaba fotos a ese tipo. Le decía que se sentía viva. Hablaba de cómo yo era emocionalmente distante mientras ella se lo cogía en sus retiros de yoga. Sí, también resultaron ser mentiras, eran fines de semana en hoteles con él. No significó nada. Claro. Trató de justificarlo todo. Dijo que estaba perdida, que yo ya no la veía. Que Zack le ponía atención y la hacía sentir hermosa otra vez. Le recordé todas las veces que intenté conectar con ella, las noches de cita a las que no fue, los abrazos de los que se apartó, las conversaciones que ignoró mientras se la pasaba viendo TikTok. Sus ojos se nublaron. Sin remordimiento. Solo excusas. Ahí me di cuenta, esto no era solo una infidelidad. Era un patrón. Ella quería que yo arreglara el desastre que ella causó, y ni siquiera podía asumirlo sin meter un montón de pero tú. Ese fue el momento en que mi amor por ella empezó a morir. Parte 7. Rompiendo la ilusión. Después de que las mentiras siguieron acumulándose, dejé de hacer preguntas. No porque no me importara, sino porque me di cuenta de que nunca iba a obtener la verdad. Claire no estaba arrepentida, estaba acorralada. Gran diferencia. No confesó por culpa. Confesó porque la caché. Y eso es difícil de tragar cuando se trata de la persona a la que le juraste tu vida. Empecé a repasar todo en mi cabeza,
pequeños momentos que ahora tenían sentido. Como cuando dejó de decir te amo primero. Como cuando, de la nada, empezó a odiar todas nuestras rutinas. O cuando se molestaba porque le preguntaba si quería ver algo juntos o si se le antojaba pedir comida. Antes se iluminaba cuando le traía su vino favorito. Ahora solo ponía los ojos en blanco y decía, hoy no quiero tomar. ¿La memoria que realmente me destrozó? Un mes antes de descubrir todo, la sorprendí con un viaje de fin de semana a una cabaña. Renté un lugarcito junto al lago. Solo nosotros. Pensé que sería algo romántico. Ella pasó la mitad del tiempo en el celular checando correos y la otra mitad quejándose de que no renté una con jacuzzi. Estuvo fría todo el viaje. Yo pensé que tal vez estaba exagerando. Que estaba intentando demasiado. No. Le estaba escribiendo a él desde el baño mientras yo le preparaba la cena en la parrilla. Me sentí como un payaso. Como si toda nuestra vida hubiera sido una obra de teatro y yo era el idiota leyendo el guión equivocado. ¿Y lo peor? Seguía diciendo cosas como: no planeé que esto pasara. Tú me alejaste. Me sentía sola. ¿Sola? Mientras yo estaba a 3 metros, amándola con todo lo que tenía. Me hizo sentir que fallé. Que de alguna manera merecía esto. Es una completa locura, honestamente. Ver cómo alguien reescribe la historia justo frente a ti. La mujer que amaba, ya no existía. Tal vez nunca existió. Parte 8. Contárselo a alguien, por fin. Me lo guardé para mí durante 3 días. 3 días completos viviendo bajo el mismo techo que Clyde, casi sin hablarnos, fingiendo funcionar como un ser humano mientras por dentro me estaba desmoronando. Seguía yendo al trabajo. Seguía sonriendo a mis compañeros. Incluso ayudé a un tipo a encender su auto en el estacionamiento, como si no estuviera atravesando un colapso mental total. Es increíble lo que tu cerebro puede hacer cuando entra en modo supervivencia. Pero para el tercer día, ya no podía cargar con eso solo. Le mandé un mensaje a mi hermano, Mark. Solo 3 palabras. Me engañó, bro. Me llamó de inmediato, sin hacer preguntas. Le conté todo. Escuchó. No me interrumpió, no me dijo te lo dije, aunque sé que nunca le cayó bien ella. Solo dijo, vente a quedarte conmigo un tiempo. Ahí me derrumbé. Lloré feo. Sollozos reales. Estaba en el coche, afuera del trabajo, con el celular en altavoz. No había llorado hasta ese momento, y cuando me cayó encima, sentí como si el pecho se me hundiera. Mark pasó por mí esa noche. Me ayudó a empacar una maleta mientras Clyde estaba sentada en la mesa de la cocina, con los brazos cruzados, como si yo estuviera siendo dramático por irme. ¿Entonces solo te vas a ir, ni siquiera vas a luchar por nosotros? Dijo eso con toda la cara seria. No le contesté. No pude. Solo pasé junto a ella, agarré mi maleta y me fui. No me siguió. Ni siquiera me dijo adiós. Fue como si ya hubiera hecho las paces con mi ausencia, siempre y cuando pudiera controlar la narrativa. Ese silencio fue lo que lo selló todo para mí. Parte 9. La máscara se cae. Una vez que salí de la casa, Clyde cambió, rápido. El acto de arrepentida desapareció como si nunca hubiera existido. Ya no hubo más llanto. Ya no hubo más podemos superar esto. Se volvió completamente fría. Supongo que, en cuanto se dio cuenta de que no podía manipularme para que me quedara, cambió de táctica. A la mañana siguiente, me mandó un mensaje. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo para reevaluar nuestras vidas por separado. ¿Ahora quiere espacio? Después de 6 meses de estar jugando conmigo y con Zack como si fuera un drama barato. Ni siquiera respondí. Ya estaba harto de ser el terapeuta de una mujer que me engañó y luego trató de venderlo como un proceso de autodescubrimiento. Pero espera, se pone mejor. Una amiga en común me escribió ese mismo día. Al parecer, Clyde ya había empezado a decirle a la gente que estábamos teniendo problemas y que mutuamente habíamos decidido separarnos. Omitió la parte en la que estaba haciendo maratones sexuales con su entrenador del gimnasio.
Me pintó como emocionalmente distante, desconectado y, agárrate, posiblemente deprimido. Como si por eso ella hubiera sido infiel. Estaba furioso. El descaro. Destruyó nuestro matrimonio y aún quería salir oliendo a lavanda. ¿Y la cereza del pastel? Se llevó a Zack a nuestro bar favorito apenas 4 días después de que me fui. El mismo bar donde la llevé en nuestro segundo aniversario. Un amigo bartender me mandó mensaje: bro, ¿estás bien? Ella está aquí con otro tipo. Clyde no estaba de luto. Estaba celebrando. Ahí fue cuando dejé de sentir lástima por ella. Cualquiera que fuera la versión torcida de mí que necesitaba inventarse para sentirse mejor con lo que hizo, adelante. Que la sostenga ella. Ella eligió esto. Ella no tiene derecho a reescribirlo. Parte 10. El colapso emocional. Después de enterarme de que llevó a Zack a nuestro bar, algo dentro de mí finalmente se rompió. Había estado intentando mantenerme entero, ocupándome en casa de mi hermano, fingiendo que estaba bien. Pero esa noche choqué contra un muro. Fuerte. Ni siquiera recuerdo que lo detonó. Solo sentí de repente una ola de dolor que me arrolló como un tren. De esas que te dejan sin aire. Me senté en el cuarto de huéspedes de Mark, rodeado de la maleta que todavía ni siquiera había terminado de desempacar, mirando una foto enmarcada que llevé conmigo, Clyde y yo en nuestra luna de miel. Ella sonriendo a la cámara. Yo mirándola a ella. Esa imagen me destrozó. Porque ese tipo en la foto, la amaba. De verdad. Completamente. Y no tenía ni idea de lo que se venía. Lloré feo durante 1 hora entera. No solo por la traición, sino por los años perdidos, por el futuro que pensé que estábamos construyendo, y por la versión de ella que nunca voy a recuperar. Y tal vez también por la versión de mí que quedó atrás. La rabia me había estado sosteniendo. Pero ahora solo me sentía destruido. Como si me hubieran vaciado el alma. No dejaba de pensar. ¿No fui suficiente? ¿Ignoré las señales porque no quería verlas? ¿Cómo se vuelve a confiar en alguien después de esto? Esa noche no dormí. Otra vez. En vez de eso, empecé a escribir todo en una libreta, cada mentira, cada excusa, cada momento que ahora, con perspectiva, se sentía extraño. Necesitaba verlo. Necesitaba probarme que no estaba loco. Que sí pasó. Que no me lo estaba imaginando. Y en algún punto, en medio de todo eso, me di cuenta de algo brutal pero cierto. No extrañaba a la antigua Clyde. Extrañaba la versión de ella que inventé en mi cabeza. Y ahora, tenía que descubrir quién era yo sin ella. Parte 11. La decisión. Unos días después de ese colapso emocional, por fin tuve claridad. No paz, todavía no, pero sí claridad. Estaba harto. No iba a ser el tipo que se queda a trabajar en la relación con alguien que solo mostró arrepentimiento después de ser descubierta. No iba a dejar que me hiciera gaslighting para hacerme creer que los dos éramos igual de responsables por la destrucción que ella causó. Y definitivamente no iba a dejar que me arrastrara por un circo de reconciliación falsa mientras se escapaba con su amante del gimnasio. Así que llamé a un abogado. Fue la llamada más adulta y desapegada que he hecho en mi vida. Sin rabia en mi voz. Sin temblores. Solo, hechos. Expliqué la situación, pregunté por los pasos para iniciar el proceso y agendé una consulta. No se lo dije a Clyde de inmediato. Quería tener todo en orden primero. Quería tener cada pieza en su lugar antes de que intentara jugar la carta del estás actuando impulsivamente. ¿Por qué lo haría? La conozco lo suficiente para saberlo. Esa misma noche, me mandó un mensaje, de la nada. ¿Podemos vernos a tomar un café y hablar? Te extraño. Ni siquiera respondí. ¿No extrañas a alguien a quien traicionaste activamente una y otra vez? Extrañas el control. Extrañas la comodidad. Extrañas tener un plan B cuando Zack inevitablemente se aburra. No, gracias. Se sintió frío, pero también se sintió correcto. Por primera vez en semanas, no sentía que me estuviera ahogando en esto. Seguía enojado,
seguía herido, pero ahora yo tenía el volante. No iba a dejar que los escombros me definieran. Iba a salir caminando de ahí. Parte 12. Entregando los papeles. Sí, esta era la parte que más temía, entregarle los papeles. Mi abogado me dio varias opciones. Podía hacerlo a través de un notificador oficial, pero no quería escalar las cosas tan duro desde el inicio. Además, necesitaba que viera que no estaba jugando. Que hablaba en serio. Que esto no era una de esas rupturas dramáticas donde el tipo se rinde después de unas semanas de llanto y trabajar en la relación. Así que lo hice yo mismo. La llamé y le pedí vernos. Un lugar neutral. De día. Mantuve el tono frío pero educado. Le dije que solo quería cerrar el ciclo. Aceptó de inmediato, probablemente pensando que tenía una última oportunidad para manipular el resultado. Nos encontramos en una cafetería en el centro. Llegó vestida como si fuera a una segunda cita, maquillaje ligero, jeans bonitos, esa sonrisa falsa como si no hubiera pasado nada. «¿Te ves bien?», dijo. No respondí. Solo deslicé el sobre por la mesa. Su cara se desplomó al instante. Sus ojos bajaron al sobre, luego me miraron, luego volvieron al sobre. Su voz, una mezcla perfecta de sorpresa fingida y enojo contenido. «¿De verdad vas a hacer esto?». Asentí. Con calma. «¿Qué esperabas, Claire?». Empezó a hablar, probablemente algún intento medio ensayado de decir que esto no tenía que ser tan definitivo, pero la interrumpí. «Engañaste. Mentiste. Hiciste tu elección. Yo estoy haciendo la mía». Se quedó en silencio. Silencio de verdad. Y por primera vez desde que todo esto explotó, la vi, expuesta. No arrepentida. No triste. Solo atrapada. Como una maga sin su último truco. Se fue sin terminar su café. Me quedé ahí un rato después de que se fue, viendo a la gente vivir vidas normales a mi alrededor. Parejas riendo. Niños derramando jugo. El mundo no se detuvo, aunque el mío se hubiera hecho pedazos. Y curiosamente, eso me dio esperanza. Parte 13. Las secuelas del cierre. Después de entregarle esos papeles, pensé que sentiría, ¿triunfo? ¿Liberación? Algo dramático, al menos. En cambio, me sentí vacío. No arrepentido. Solo, agotado. Como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado tanto tiempo, que ya ni recordaba cómo se sentía estar liviano. No hubo una gran escena de película. No hubo sentido de justicia. Solo silencio. Y ese silencio me acompañó durante días. Claire intentó contactarme un par de veces más, mensajes que iban de lo frío a lo desesperado. Un minuto era «espero que estés feliz» y al siguiente, «por favor, no te rindas con nosotros». No respondí ninguno. Borré su número. La bloqueé en redes sociales. Le conté a nuestros amigos en común lo que pasó, con honestidad pero sin drama. No iba a dejar que controlara la narrativa otra vez. La noticia se fue corriendo. La mayoría se sorprendió, pero algunos admitieron que ya se notaba raro el ambiente desde hace tiempo. Qué útil, ¿no? Pasé por la típica desintoxicación post-ruptura, cambié mis rutinas, guardé todas las fotos viejas, metí sus cosas en cajas y las dejé en casa de su hermana. Lo mantuve civil. Lo mantuve distante. Lo mantuve terminado. Lo curioso es que, incluso después de todo eso, a veces todavía la extrañaba. No a la verdadera ella. Solo a la versión que creí que era. La mujer que se reía de mis chistes tontos. Que me agarraba la mano en los viajes. Que me decía que me amaría para siempre mientras ya planeaba cómo salirse de todo. El duelo es raro así. No le importa si la persona que estás llorando nunca existió tal como tú pensabas. Pero cada día dolía un poco menos. Empecé a comer mejor. A dormir más. A salir a correr. A retomar hobbies que había dejado de lado porque no eran lo suyo. Resulta que sí eran lo mío, y solo se me había olvidado cómo ser alguien que no fuera el esposo de Claire.
El mundo empezó a sentirse amplio otra vez. Parte 14. Avanzando. Han pasado algunos meses. No es un lapso enorme, pero sí suficiente para tener un poco de perspectiva. No lo voy a endulzar, sanar es un desastre. Hay días en los que todavía me despierto con rabia. Ya ni siquiera contra ella, sino contra el hecho de que alguien puede mirarte a la cara con una sonrisa mientras te apuñala por la espalda. Eso te revienta la percepción de la realidad. De la seguridad. Pero luego hay días en los que me despierto y no pienso en ella para nada. Y ahí es cuando sé que estoy avanzando. Me mudé a un lugar nuevo. Pequeño, tranquilo, mío. Se siente raro no compartir el espacio con alguien, pero también, liberador. Puedo dejar los platos en el fregadero. Puedo poner música a las 2 de la mañana si quiero. Sin suspiros pasivo-agresivos. Sin andar con pies de plomo. La terapia también me ha ayudado, gracias eternas a mi terapeuta, Marcus, que escucha mis desahogos sobre la confianza rota y me dice cuando estoy siendo un idiota sin hacerme sentir como tal. Hemos hablado mucho sobre el amor propio. Sobre cómo amar a alguien no significa tolerar la traición. Sobre cómo poner límites no es ser frío, es necesario. Incluso empecé a salir con alguien. Muy despacio. Conocí a alguien para tomar un café la otra semana, y se sintió bien. No fue fuegos artificiales, ni una escena de película, pero fue normal. Fácil. Sin máscaras, sin paranoia. Solo 2 personas hablando. Eso ya es más de lo que pensé que sería capaz a estas alturas. Todavía estoy reconstruyendo. Todavía estoy descubriendo quién soy ahora que ya no estoy atado al caos de alguien más. Pero por primera vez en mucho tiempo, no siento que estoy sobreviviendo mi vida, la estoy viviendo. Un paso a la vez. Parte 15. Reflexiones finales y consejo. Así que, esa es la historia. O al menos, el primer capítulo de lo que venga después. Mirando hacia atrás, si hay algo que aprendí de todo este desastre, es esto: el amor no es suficiente. Es importante, claro. Es hermoso cuando es real. Pero el amor sin respeto, el amor sin honestidad, eso no es amor. Es chantaje emocional con buena iluminación. Y yo estaba demasiado enamorado de la idea de ella como para ver quién era realmente. Si estás en una relación y sientes que algo no cuadra, confía en tu instinto. No estás loco. No eres paranoico o inseguro solo por notar patrones. Si sientes que constantemente dudas de ti mismo, que siempre eres tú quien da el beneficio de la duda, que todo el tiempo te hacen sentir menos, detente. Evalúa. Protege tu paz. A quienes estén leyendo esto y hayan pasado por algo parecido, no están solos. Y no son débiles por estar dolidos. Le diste tu corazón a alguien, y esa persona lo pisoteó. Eso no te hace patético. Te hace humano. Pero lo que sí importa es lo que haces después. Yo elegí alejarme. Sanar. Redescubrir la versión de mí que existía antes de todo el gaslighting, las mentiras, la erosión lenta de mi autoestima. Y ahora, estoy construyendo algo más fuerte. Así que sí, Claire ya no está en mi vida. Zack tampoco, supongo. Donde sea que estén, sea cual sea la fantasía que estén viviendo, ya no es asunto mío. Ahora tengo paz. Y la paz es mejor que el amor más apasionado y caótico del mundo. A cualquiera que esté pasando por esto, te veo. Sí, apesta. Sí, duele. Pero vas a sobrevivirlo. Y con suerte, incluso salgas mejor de lo que eras. Mag. Cuenta Trovavai desconectándose.